es cómo llegamos a ser observadores del sábado, cómo los adventistas llegamos a ser observadores del sábado. Y bueno, lo que quiero mencionarles es que para empezar, ustedes saben que nosotros como adventistas tenemos a la Biblia como nuestra máxima regla de fe, nuestra guía en este sentido. Es en la Biblia en donde nosotros hemos fundado nuestra posición con respecto al sábado y también con respecto a nuestra relación con Dios. Es justamente la Biblia. Hay 4 postulados que podemos obtener de las Sagradas Escrituras que refieren a nuestra relación con Dios y también al sábado. Por ejemplo, el primero de ellos, encontramos en la Biblia de principio a fin que Dios es el creador del universo, de todo cuanto existe, nosotros, todas las cosas, el tiempo, el espacio. Desde el primer libro de la Biblia, primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el último libro de la Biblia, y a lo largo de todas sus páginas, podemos identificar, por ejemplo, en Apocalipsis, se identifica al remanente fiel que espera la segunda venida de Jesús con 2 características especiales. Guarda los mandamientos de Dios y uno de esos es el sábado y tiene la fe de Jesús. Así que el primer postulado que nos presenta esta relación de Dios y también de la Biblia es este: Dios es el creador. El segundo aspecto que también encontramos de manera general en las Sagradas Escrituras, dije, donde nosotros hemos fundado nuestra posición con respecto al sábado y a nuestra relación con Dios, es que Dios en su palabra nos ha presentado cuál es la razón de la verdadera adoración. Y entonces ahí encontramos que nosotros adoramos a Dios porque es nuestro creador, somos hechura de sus manos. También lo adoramos porque Él es nuestro redentor. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y también lo adoramos porque Él es nuestro sustentador. Así que este es el segundo principio. El tercero, Dios en su palabra nos ha dicho cómo y cuándo adorarlo. Es decir, Dios indicó, por ejemplo, desde el principio en Génesis, que en el séptimo día Él descansó, lo bendijo y lo santificó, lo apartó para un uso sagrado. No le dejó al ser humano el arbitrio de decidir qué día. No le dijo Dios, de los 7 tú escoge uno, sino que Él señaló específicamente cuál. Y también lo incluyó en los 10 mandamientos, es decir, de todos estos asuntos generales importantes. Nosotros, el 4.º mandamiento fue establecido allí, el sábado. Jesús, cuando vino y estuvo entre nosotros, dio ejemplo y Él lo reafirmó. Y entonces el cuarto principio, el cuarto postulado que encontramos en la Biblia con respecto a nuestra relación con Dios y también con el sábado, es que el sábado permanecerá y tendrá una relevancia final justamente antes de la venida de Jesús. El sábado fue dado no para alguna generación, sino para todas las generaciones, para toda la humanidad. Y entonces también será un distintivo específico de los hijos de Dios que esperan su venida. Ahora, como adventistas del séptimo día, nosotros creemos que nuestra historia va más allá del movimiento adventista, más allá del movimiento milerita, más allá de la reforma protestante, más allá de la herencia que recibimos de los valdenses, más allá de la iglesia cristiana primitiva, más allá del Israel antiguo, va hasta el Génesis, al principio de todas las cosas. Allí nosotros podemos establecer nuestra herencia, ¿verdad? Y entonces por más de 175 años, como iglesia hemos estado diciéndole al mundo que nosotros debemos, que todas las personas debemos guardar el sábado, el séptimo día de la semana, el día de reposo. Hemos dicho al mundo que es el único día que la Biblia señala apartado para un uso sagrado y que también será una señal distintiva de obediencia con una relevancia especial escatológica en estos últimos días. Eso es lo que nosotros le hemos estado diciendo al mundo. Ahora, pero prevalece la pregunta que hicimos del principio.
¿Cómo los adventistas del séptimo día cómo los adventistas llegamos a ser observadores del sábado? Bueno, pues esto tiene que ver con la herencia que recibimos de la Iglesia Bautista del séptimo día. A mí me gusta mucho la historia. Creo que la historia es didáctica, la historia nos enseña. La misma Biblia dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y es bueno mirar nuestras raíces, porque al mirar lo que sucedió con los pioneros de este movimiento y después la Iglesia, nosotros podemos hacer un comparativo entre el fervor, la manera como ellos dedicaron para estudiar la Biblia y la forma como ellos se entregaron para diseminar las verdades que abrazaron, hacer un comparativo con nosotros y a partir de allí ver cuán cerca o cuán lejos estamos del espíritu que tuvieron los pioneros. Pues decía que esto comenzó para nosotros con la herencia que recibimos, la influencia que recibimos de la Iglesia Bautista del séptimo día. Los bautistas del séptimo día se establecieron en América en 1802 y casi 40 años después, en 1840, ellos empezaron más fuertemente a hablar de la importancia del sábado. Parece que los primeros años no se hablaba demasiado, pero por ahí de 1840 ellos empezaron a hablar acerca de esto, especialmente James A. Beck, que fue un ministro que llegó a ser bautista del séptimo día, empezó a publicar en aquel periódico milerita que nosotros escuchamos y conocimos, Signs of the Times, señales de los tiempos. Empezó a publicar allí algunos asuntos con respecto al sábado. Él discutió acerca de la permanencia, habló a favor de la permanencia del sábado. En 1842, los bautistas del séptimo día publicaron un periódico o revista llamado The Sabbath Recorded. Podríamos traducirlo como el grabador del sábado o el registro del sábado, para que veamos cómo ellos estaban tratando de diseminar, de compartir la verdad acerca del sábado. Sin embargo, tenemos también más influencia de otros bautistas del séptimo día. Por ejemplo, ellos llegaron a creer que Dios estaba requiriendo de ellos que evangelizaran a otros con respecto a la verdad del sábado. Específicamente, en 1842, los bautistas del séptimo día pensaron que era su responsabilidad evangelizar al público católico. Así que empezaron a publicar algunos folletos con temas dirigidos al público católico en los Estados Unidos. Otra influencia también, aunque no era un bautista, fue de un ministro metodista episcopal llamado George Stott, quien también publicó una serie de 6 sermones en donde hablaba acerca de la no inmortalidad del alma, pero también en estos sermones él habló acerca o a favor del sábado. Estas fueron algunas influencias que, digamos, los adventistas empezamos a tener de los bautistas del séptimo día. Pero, una vez más, podemos señalar ahora, en 1843, a una enérgica mujer llamada Raquel Oakes, que era bautista del séptimo día. Esta mujer, Raquel Oakes, hizo una visita a este lugar de Washington, New Hampshire, en 1844, porque allí su hija vivía, y ella empezó a compartir con algunos mileritas. Fíjense qué interesante. En este lugar había mileritas, es decir, personas que se habían identificado con las enseñanzas de Miller con respecto a la segunda venida de Cristo. Para ella, la segunda venida de Cristo, así de manera inminente, no era un asunto importante. Pero ella llegó a este lugar y trató y empezó a evangelizar a estos mileritas que eran adventistas, porque esperaban el advenimiento de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Pues fíjense que
Uno de esos conversos primeros que fue el resultado de Raquel Oaks fue esta congregación. Podemos decir que esta iglesia, la iglesia que creía en la venida de Cristo, eran milleritas que vivían en este lugar de Washington, New Hampshire, es identificada como la primera iglesia adventista del séptimo día, porque gracias a la influencia de Raquel Oaks, que era bautista del séptimo día, esta congregación aceptó la verdad del sábado, ya creían en la segunda venida de Cristo, y por eso podemos identificar a esta congregación como la primera iglesia bautista, la primera iglesia adventista del séptimo día en Washington, New Hampshire. Uno de los primeros conversos de esta congregación, o destacados de esta congregación, fue William Farnsworth. Este era un miembro de esta congregación a quien Raquel Oaks lo convenció de la verdad del sábado, y a su vez él convenció a Raquel Oaks acerca de la segunda venida de Cristo. De modo que ambos llegaron a ser adventistas del séptimo día. Más conversos podemos identificar con la obra de Raquel Oaks en este lugar. Quizá uno de los más importantes fue el pastor de la Iglesia Metodista Episcopal, Frederick Wheeler. Resulta que la hija de Raquel Oaks, que vivía en ese lugar, asistía a la iglesia del pastor Frederick Wheeler, y ella acompañó a su hija un domingo de mañana cuando se estaba realizando el servicio de comunión, la Santa Cena. Cuenta la historia que el pastor Frederick Wheeler desafió a los presentes y dijo: solo podrán participar de los emblemas sagrados aquellos que estén dispuestos a observar todos los mandamientos de Dios. La historia dice que cuando el pastor Wheeler salió para despedir a los miembros, terminado el servicio, Raquel se acercó al pastor y le dijo: pastor, estuve a punto de interrumpirlo, pero por respeto a usted y a este lugar no lo hice. Y él se sorprendió y le dijo: ¿qué pasó, hermana? Cuando usted desafió a la congregación para que solo participaran aquellos que estuvieran dispuestos a guardar todos los mandamientos de Dios, yo tenía el deseo de decirle: pues usted es el primero que no debe participar. Le recomendaría tapar la mesa, empujarla al fondo hasta que empiece a guardar los mandamientos de Dios. Y el pastor Wheeler se sorprendió. Dijo: pero si, hermana, yo guardo los mandamientos de Dios. No, porque si usted guardara los mandamientos de Dios, entonces guardaría el sábado, no el domingo. Y entonces la discusión se trasladó a la casa durante toda la tarde de ese domingo. Al caer la tarde, el pastor Frederick Wheeler, con la Biblia, se convenció por las enseñanzas de Raquel Oaks que el sábado era el día de reposo, el cuarto mandamiento. Y entonces el pastor Wheeler, Frederick Wheeler, llegó a ser uno de los más destacados pioneros adventistas, un hombre honorable, de mucho respeto. Pues miren, en esta cadena de testificación, el pastor Frederick Wheeler, en esta cadena que recibió de Raquel Oaks, quizá otro de los más destacados, además del pastor Wheeler, pero cuya trascendencia fue todavía mayor, fue la de Thomas Preble. Thomas Preble era un ministro de la Iglesia Bautista Libre, y él empezó a guardar el sábado en el verano de 1844, gracias a la obra del pastor Frederick Wheeler. Vean cómo nos vamos ayudando, como dice la Escritura: de gracia recibiste, da de gracia. Recibimos el mensaje de Dios y lo compartimos con otros. Así hizo Raquel Oaks con el pastor Frederick Wheeler, el pastor Frederick Wheeler con Thomas Preble. Y aunque el pastor Wheeler fue una persona muy importante, dije, la trascendencia de Thomas Preble, porque era un escritor, fue todavía mayor. Así que la conversión de Thomas Preble fue importante al punto que el 28 de febrero de 1845, el pastor Thomas Preble publicó un artículo sobre el sábado en una revista llamada La Esperanza de Israel. Y entonces allí él escribió un artículo acerca
del sábado. Esto lo hizo en 1845. Y ustedes saben que las publicaciones pueden hacer un trabajo mayor del que una persona yendo de un lugar a otro. Así que este folleto se diseminó a partir de 1845 y ¿qué creen? Uno de esos folletos cayó en manos de una persona que para nosotros es conocida. Esa persona fue José Bates. En 1845, José Bates leyó este artículo, este folleto escrito por el pastor Thomas Preble, y comparó cuidadosamente las enseñanzas que venían en este folleto con la palabra de Dios. Así que pronto él quedó convencido que verdaderamente no había ningún motivo, ningún fundamento para el cambio del sábado al domingo, el primer día de la semana. Así que el pastor Bates tomó la decisión de empezar a guardar el sábado. Quizá debo regresar a señalar este testimonio, qué admirable convicción del pastor Thomas Preble. Él dijo: si yo tuviese un día en esta tierra, renunciaría al error por la verdad tan pronto como pudiese verla. Que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude a guardar todos sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Qué bonita convicción. Este es un ejemplo de las convicciones que todos nosotros debemos hacer y tomar. Debemos tomar decisiones. Cada uno debe desarrollar convicciones, porque al final de todas las cosas el enemigo de Dios intentará quitarnos propiedades, reputación, pero las convicciones nos acompañarán el resto de nuestra vida. Por eso es muy importante que cada uno, de manera particular, en oración, con estudio de la Biblia, desarrollemos esas convicciones que nos acompañen, no tan solo en los momentos de paz, sino en los momentos también de adversidad. Así que, pues dije que ese folleto cayó en manos de José Bates, comparó y se dio cuenta que era verdad. Después, el pastor José Bates empezó a guardar el sábado y pronto se enteró de aquel grupo que se encontraba allá en Washington, New Hampshire, que habían sido alcanzados por Raquel Oates. Así que hasta sus oídos llegó la noticia de ese grupo y quiso visitarlos para todavía conocer más acerca del sábado. La historia dice que José Bates hizo este viaje hasta Washington, New Hampshire, llegó allí y llegó a la medianoche, cuando ya todos se habían ido a acostar, pero fue recibido y entonces, después de haber estudiado, se convenció plenamente de esta importante verdad. Cuando el pastor Bates venía de regreso a su casa y cuando iba cruzando el puente que unía las ciudades de Fairhaven con New Bedford, la historia dice que a mitad del puente, a la distancia, el pastor José Bates se encontró con su viejo amigo, el capitán Hall. Y entonces el capitán Hall a la distancia le dijo: ¿qué hay, capitán Bates? ¿Qué hay de nuevo? Y entonces Bates le dijo aquellas palabras memorables: lo nuevo es que el sábado es el día de reposo y que hay que guardarlo. Pues también el capitán Bates aceptó la verdad del sábado y empezó a guardarlo por el resto de sus vidas. Tan agradecido quedó que le puso a su hijo por nombre José Bates Hall. Bueno, pues Bates fue incansable en sus esfuerzos por ayudar a otros a que conocieran esta verdad. Fue un hombre con una misión en su corazón y que le acompañó hasta su lecho de muerte. Nunca se apartó de esta convicción. Él trataba de ayudar a otros para que conocieran esta verdad. Viajaba a grandes distancias, daba estudios bíblicos, bautizaba a las personas interesadas. Se cuenta que en una ocasión tuvo que romper el hielo por aproximadamente 1 metro de profundidad para encontrar agua suficiente y bautizar a 7 que estuvieron dispuestos a aceptar la verdad del adventismo, pero también del sábado. Y fíjense que eran unas temperaturas extremas, 34 grados bajo cero. 34 grados bajo cero, así que fue algo extraordinario. Pero una de las personas a las que Bates dedicó 10 días, literalmente día y noche,
10 días dedicó para compartirle esta verdad a Stephen Haskell, que llegó a ser otro de los reconocidos de la iglesia adventista, otro de los primeros importantes de nuestra iglesia, ¿no? Que también llegó a partir de ese encuentro con José Bates a guardar el sábado. Y entonces, pues conocemos la historia de Haskell, reconocido también como uno de los pioneros en el área de la educación. Pues Bates empezó a publicar, así como lo había hecho el pastor Thomas Preble. Bates empezó a publicar algunos folletos. A partir de 1846 escribió una vindicación del sábado del séptimo día y también publicó el día de reposo del séptimo día, una señal perpetua desde el comienzo hasta entrar por las puertas de la santa ciudad conforme al mandamiento. Y más adelante, en 1847, también una nueva edición. Así que pronto José Bates se ganó el mote de el apóstol del sábado. Y entonces, pues Bates para nosotros es una persona ya más conocida en el adventismo, pero vean cómo recibimos de los bautistas y cómo fue una cadena de testificación hasta que fue alcanzado él y él alcanzó a otros. Fíjense que en relación con esto del sábado, Bates le dio un enfoque diferente al sábado de lo que habían hecho los bautistas del séptimo día. Es decir, Bates le dio un toque teológico adventista, enfatizando dos cosas. Por un lado, un enfoque profético y por otro, un enfoque escatológico. Es decir, decía Bates en sus escritos, el sábado debe ser restaurado antes de la segunda venida de Cristo. Y él decía que la reforma no estaba completa si las verdades que habían sido descuidadas o olvidadas o cambiadas no se resaltaban nuevamente y se ponían en práctica en el pueblo de Dios que esperaba la venida de Jesús. También Bates interpretó el sábado en el contexto del libro de Apocalipsis. Y entonces, basado en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, y también Apocalipsis capítulo 14, verso 7, él relacionó, cuando dice los mandamientos, específicamente lo relacionó con el sábado, y al referirse a esos acontecimientos finales, entonces le dio un enfoque escatológico. Dos distintivos importantes que vinieron como resultado de la obra de José Bates. Pero también tuvo un aparente fracaso temporal, porque una pareja de líderes del movimiento, específicamente el joven que venía de la Iglesia Conexión Cristiana y su prometida Elena Harmon, al principio rechazaron, no le dieron importancia a las enseñanzas de Bates. Podemos mirar el testimonio de Elena White que encontramos en Testimonios para la Iglesia, página 76. Allí la sierva del Señor dijo, el pastor Bates observaba el sábado y hablaba de su importancia, pero yo no veía cuál podía ser su importancia. Y pensaba que el pastor Bates erraba al espaciarse en el cuarto mandamiento más que en cualquiera de los otros 9. Sin embargo, ella, Jaime White y otros siguieron estudiando cuidadosamente la Biblia, pero fíjense cómo esto le llamó la atención. El énfasis que hacía José Bates le llamó la atención y entonces en oración siguieron estudiando las Sagradas Escrituras y finalmente en el otoño de 1846 Jaime y Elena White comenzaron a observar el sábado bíblico. Bates siguió difundiendo la verdad. Otras publicaciones de Bates aparecieron en 1848 y 1849. Otras publicaciones con respecto a esto. Vinieron otros conversos más. Otro de los importantes conversos de Bates fue sin duda uno de los hombres más destacados también entre los pioneros adventistas. Su nombre, John Nevins Andrews, que junto con Elena y Jaime White fueron de los más destacados estudiosos. Ustedes saben que los pioneros de nuestra iglesia estudiaban mucho las escrituras y los pioneros fueron conocidos como la iglesia del libro porque eran estudiosos, pasaban mucho tiempo estudiando la Biblia
Realmente ellos son un ejemplo para nosotros. Qué bueno es que consideremos estos detalles, porque como pueblo adventista debemos no tan solo reconocer, sino en la práctica darle a las Sagradas Escrituras el valor que Dios quiere. Y por eso la sierva del Señor, la mensajera del Señor, en diferentes pasajes de sus libros dejó acuñadas algunas frases, algunos pensamientos de esos hermosos, en donde ella dice, por ejemplo, si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. Y así, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras podrán hacerle frente a los acontecimientos finales. Pues ya que ellos se habían convencido de esta verdad, en 1847, Elena White tuvo su primera visión con respecto al sábado. Estando ella en Topsham, Maine, tuvo una visión en la que en visión fue llevada al cielo, y entonces el santuario celestial, ella pudo ingresar allí, llegó hasta el lugar santísimo, vio el arca abierta, las dos tablas de la ley, pero veía que un halo de luz especialmente alumbraba sobre el cuarto mandamiento. A partir de 1847 y 1848 se llevaron a cabo lo que se llamaron conferencias bíblicas por todo este grupo de los que ya se identificaban como adventistas porque seguían esperando la venida de Cristo, y del séptimo día porque estaban aceptando la verdad del sábado. A partir de septiembre de 1847 hasta noviembre de 1848 se llevaron a cabo en la parte noreste de los Estados Unidos 7 conferencias bíblicas, y en las que especialmente el tema de sábado fue analizado. Varias de ellas en el estado de Connecticut, en el estado de Nueva York, y quiero resaltar 2 específicamente, la que se llevó a cabo en Bonney y también en Port Gibson. Allí en Port Gibson, en el granero de Irán Edson y otras más, se estudió la verdad del sábado. Estas 7 conferencias fueron muy importantes para el movimiento adventista. A partir de allí, especialmente en la conferencia bíblica realizada en Port Gibson, Nueva York, al sábado se le dio también un enfoque evangelístico y también se lo relacionó por primera vez entre ellos como el sello distintivo de Dios en el marco de los acontecimientos de la historia de este mundo. Al año siguiente, en 1848, Elena White tuvo otra visión, y en esa visión Dios le mostró, le habló acerca de la necesidad de publicar folletos, libros, periódicos que tuvieran las verdades que ellos habían asimilado. Y entonces ella habló con su esposo después de que salió de la visión, habló con su esposo y le dijo, tengo un mensaje para ti. Y le dijo lo siguiente, debes, de parte de Dios, debes publicar, si podemos avanzar la siguiente vista, debes publicar un pequeño periódico. Al principio será pequeño y con poca circulación, pero cuando la gente lo lea, te enviará recursos, y de este pequeño inicio, la luz del mensaje dará vuelta al mundo. Fíjense, en esta visión que ella tuvo, Dios la estaba impresionando para utilizar las publicaciones, para diseminar estas preciosas verdades que ellos habían conocido. Y entonces el pastor White al año siguiente, en julio de 1849, publicó por primera vez la primera publicación adventista, podemos decir, la primera publicación de los adventistas que ya guardaban el sábado. Fue y se llamó la revista o periódico La Verdad Presente, en julio de 1849. Y ustedes pueden ver ahí, estamos señalando que uno de los temas centrales en ese primer número de La Verdad Presente, el tema del sábado, ocupaba un lugar especial. Así que esta fue la primera publicación y esa profecía pues se cumplió porque fue la primera de muchas otras revistas, folletos y ahora libros que empezaron a publicarse
y a través de las cuales se diseminaron las verdades que Dios estaba impresionando a los adventistas del séptimo día. ¿Y qué pasó con el pastor José Bates y su esposa? Pues el pastor Bates siguió publicando y hablando y predicando acerca de esta verdad. Por eso él es conocido como el apóstol del sábado. Tristemente su esposa, Prudencia, no había aceptado la verdad del sábado. Ella no veía la importancia de este día. Pasaron 5 años, hasta 1850, cuando finalmente ella también se convenció de la verdad del sábado. Seguramente las oraciones de su esposo, su buen ejemplo y también la paciencia que él tuvo con su esposa para que ella por cuenta propia se convenciera con la Biblia que el sábado era el día de reposo, dio su resultado y ella también entonces empezó a guardar el sábado a partir de 1850. Bueno, ahora, ¿qué pasó después? Pues entre los adventistas, que ya estaban guardando el sábado, empezó a surgir una pequeña controversia, y era en relación a la hora de comenzar a guardar el sábado. Había 3 posiciones entre ellos. La que Bates proponía, que el sábado debía comenzar a las 6 de la tarde del viernes y terminar a las 6 de la tarde del sábado. Yo todavía recuerdo cuando era niño que las iglesias acostumbraban, independientemente de la estación del año, 6 de la tarde, 6 de la tarde. Había otra propuesta que era la que hacía John Nevis Andrews, que proponía que el sábado debía comenzar a la puesta del sol del viernes y terminar a la puesta del sol del sábado, independientemente de la hora que fuera, de acuerdo a las estaciones, puesta del sol del viernes y puesta del sol del sábado. Pero otros proponían que el sábado debía comenzar a las 12 de la medianoche del viernes hasta las 12 de la noche del sábado. Bueno, pues ellos siguieron estudiando para ver qué decía las Sagradas Escrituras y encontraron que la propuesta del pastor John Nevis Andrews era la correcta, de puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Elena White tuvo otra visión con respecto a esto. En 1855, Dios le mostró que la posición con respecto a la hora de comenzar y terminar el sábado, de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado, era la correcta. Así que ella confirmó lo que ya los adventistas habían descubierto por medio de las Sagradas Escrituras. Más adelante, en 1860, cuando los que formaban parte del movimiento adventista se convencieron de la necesidad de tener un nombre para el movimiento, convocaron una reunión en Battle Creek y entonces, después de deliberar allí, David Hewitt, que fue el primer converso adventista de Battle Creek, propuso el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Se tomó el voto y fue un voto unánime, todos estuvieron de acuerdo y finalmente, a partir de 1860, el movimiento se llamó Adventistas del Séptimo Día, señalando entre su nombre justamente estas 2 creencias fundamentales del movimiento, la segunda venida de Cristo y el sábado bíblico. Más adelante también, 3 años después, en 1863, el grupo de los adventistas del séptimo día se convencieron que para mantener el orden, para proteger las congregaciones, para apoyar la obra del ministerio de una manera más ordenada y para trabajar de manera más organizada para la predicación del Evangelio, era necesario una mayor organización. Y finalmente, en mayo de 1863, el movimiento se registró oficialmente como una organización religiosa. Y a partir de ese año, en 1863, pues nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, surge o es reconocida como una organización religiosa. Y ustedes recordarán que 3 de los pioneros, Jaime y Elena White y el pastor José Bates, fueron los que firmaron el acta de registro
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entre 1860 y 1870, John Nevis Andrews llevó todo este tiempo para escribir una obra monumental, una obra maravillosa, que le llamó La historia del sábado y del primer día de la semana. Y en esta obra monumental, él hizo un trabajo erudito, donde presentaba los argumentos que favorecían desde el punto de vista bíblico que el sábado era el día de reposo. Por 50 años esta obra de John Nevis Andrews fue, digamos, la referencia obligada y más usada por los adventistas, hasta que después empezaron a aparecer otras publicaciones más. Pero esta fue una maravillosa aporte que hizo John Nevis Andrews, este famoso pionero erudito de nuestra iglesia. Bueno, queridos hermanos, el sábado tiene una relevancia escatológica muy especial. La mensajera del Señor en 1900 escribió lo siguiente: la observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Y también en el conflicto de los siglos, ella dejó registrado, lo encontramos en la página 591, dijo lo siguiente: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Quiera Dios ayudarnos, queridos hermanos, a que también nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestros pioneros, podamos desarrollar la convicción de que el sábado es el día que el Señor desde el principio señaló y apartó como un día sagrado para un uso sagrado, y que es una muestra, una evidencia de nuestra obediencia y lealtad a Dios. La Biblia empezó señalando este día y termina la Biblia, el libro de Apocalipsis, identificando también a este día como un día de adoración a Dios y una característica distintiva del remanente fiel. Que el Señor nos ayude para que también nosotros hoy podamos, con paciencia, con oración, con convicción, testimonio, ayudar a otros a guardar este mandamiento del Señor. Bendiciones para todos.